Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Bienvenidos a su canal Next Level, el canal de contenido de desarrollo organizacional y consultoría de recursos humanos. En esta ocasión vamos a hablar de las cuotas patronales no devengadas ante el IMSS, las devoluciones y bienvenidos a los que están eh, en este webinar. Vamos a iniciar. Siguiente, por favor. Pues bueno, muchas gracias por estar aquí. Me voy a presentar, Jorge Enrique Rojas Archundia. Soy psicólogo, tengo una MBA en la Escuela Bancaria y Comercial, algunas certificaciones de agilidad, SAFe, Management 3.0, Coaching and Transition y Lean Change Management. Mi experiencia laboral, tengo más de 15 años trabajando en empresas multinacionales, HCBC, Citibanamex, Coca-Cola FEMSA, Walmart, Amazon, viendo temas de capacitación y desarrollo. La última certificación que tengo es como formador de competencias y evaluador de competencias ante el Conocer y capacitador externo ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ahí por ahí también vamos a mandar alguna invitación para los cursos que vamos a estar dando en la región de Baja California. Ese es mi nombre, es una foto usada con la inteligencia artificial, ¿sí? Eh, por ahí leí un meme o una cita que decía, la inteligencia artificial no nos viene a quitar el trabajo, pero si no sabemos usarla, sí nos vamos a quedar sin trabajo. Entonces, por eso estamos empezando con esto de la inteligencia artificial y en algún momento les vamos a platicar de cómo podemos beneficiarnos en los recursos humanos, ¿vale? Muchas gracias, Juan Carlos, buenas tardes, bienvenido. Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. Yo también me presento, soy Juan Carlos Herrera Carrasco, soy licenciado en Administración de Empresas y tengo una maestría en Business Administration por la Universidad de las Américas. Actualmente soy director de Operaciones y Desarrollo de Proyectos en HF Consultores o RD4U, Consultores y Asociados. Tengo casi 10 años dentro aquí del despacho de la firma. Básicamente lo que nos hemos enfocado es buscar alternativas de crecimiento para las empresas para que puedan mejorar sus condiciones tanto de crecimiento dentro de la empresa, como que también podemos estar ofreciendo beneficios para los empleados, ¿no? Ya ven que vienen todo este tipo de cuestiones de normas oficiales, se viene también lo que son los aumentos a salario mínimo y pues por lo que estamos escuchando, se vienen algunos impuestillos nuevos para el siguiente año que, bueno, pues que las empresas van a tener que resolver tarde o temprano. Va que va. Entonces, por el momento, pues empezamos con lo que es la parte importante a lo que venimos a este webinar, devoluciones del IMSS. Venimos con un pequeño brevario de cuáles son aquellas devoluciones que podemos solicitarles al Seguro Social para que puedan conocerlas, sobre todo, cuáles son las alternativas, los procesos y sobre todo si se quedan al final de aquí del webinar les vamos a presentar una devolución que muchas empresas, muchos contadores e inclusive muchos abogados desconocen que se les puede hacer, se le puede solicitar al Seguro Social. ¿Va? Claro que sí, se va a compartir la presentación. Una vez terminados, con los correos que nos enviaron, con mucho gusto se los hacemos llegar. Perfecto, una pequeña frase cómica que me gusta, que me encanta empezar para romper el hielo. Empresas inteligentes no solo pagan, también tienen que recuperar. Eso es lo que tienen que aprender. El dinero que no reclamas al Seguro Social no lo va a devolver por iniciativa propia, ¿no? Aunque tú ya has detectado que hay diferencias, pues el Seguro Social, si tú no se las solicitas, el Seguro Social no te lo va a, te va a decir, ah, mira, ¿qué crees? Encontré unas diferencias y con mucho gusto te las devuelvo. ¿No? El Seguro Social no va a hacer eso prácticamente. En algunas cuestiones técnicas sí las llega a hacer, pero son muy pequeñas, son poco comunes. ¿Va que va? Entonces, el programa de trabajo del día de hoy, aquí está, básicamente es por qué existen las devoluciones del Seguro Social, las causas comunes de pagos indebidos que se le hacen al Seguro Social, los tipos de devoluciones que se pueden solicitar al Seguro Social, cuál es el proceso tradicional que se hace, lo vamos a ver paso a paso, los beneficios de solicitar la devolución, parece muy simple, pero a la vez no lo es. Los errores frecuentes que hemos visto con algunos clientes que provocan rechazos por parte
de la solicitud, algunos ejemplos que voy a presentar y el regalo final que les iba a decir, ¿no? Que les acabo de mencionar, que es algo muy, muy interesante que hemos encontrado dentro de la ley y del reglamento del Seguro Social, donde hay una devolución que muchas, o pocas, más bien pocas empresas, con la conocen y que la han solicitado, básicamente. Pero bueno, sin más preámbulos, empecemos, por favor. ¿Por qué existen las devoluciones del Seguro Social? Muchas empresas pagan más de lo debido cada mes. ¿Por qué? Desde la experiencia que nosotros hemos tenido desde hace más de 15 años es que no le metí las faltas al Seguro Social. Entonces vas y vas a hacer solicitar las devoluciones porque no metiste las faltas, presentas el expediente, etcétera, etcétera. Y normalmente te tienes que esperar a la resolución del Seguro Social. Pero eso ya son errores administrativos que se tienen que hacer y eso se ve a nivel nacional en todas las empresas. ¿Va? En algunos casos hemos visto que siempre ha habido errores tras errores en la nómina y por mucho que se perfecciona, llega a haber un momento en el que es muy recurrente. No metí la falta. No metí la incapacidad de un trabajador. No metí la baja de un empleado, ¿no? Entonces empieza a haber una serie de errores que siempre se llegan a cometer. Al grado que muchos despachos hace más de 30 años normalmente recomendaban, ¿sabes qué? No te metas en problemas, mejor págales todo el mes, te sale mucho más barato que estar haciendo diligencias constantemente al Seguro Social. Eso era antes. Ahorita ya con los métodos tecnológicos que ahorita se están usando, ya puede ser mucho más viable la solicitud de devolución. Pero aún así, siempre se está recomendando que siempre esté puntualizado todos los movimientos que se ganan del Seguro Social. Los fundamentos, ahorita los vamos a ver, que son del artículo 299 al 302. Ahorita los vamos a ir viendo uno por uno, de manera muy general. Vamos a ver por qué existe, por qué tengo ese derecho yo poder solicitar ese tipo de devoluciones, ¿no? Los pagos indebidos pueden recuperarse o compensarse. Es uno de los puntos fundamentales de este webinar. Todos los patrones tienen derecho a solicitar una devolución, ya sea por la razón que sea. Que te la admita o no el Seguro Social, ya ese es otro punto, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. ¿No? Entonces, no es un favor que te hace el Seguro Social, es un derecho que tú tienes para solicitar ya sea la devolución del dinero íntegramente o de un crédito fiscal o lo que normalmente llama el Seguro Social, son notas de crédito, para que tú puedas compensarlo en los meses posteriores, básicamente. Bueno, entonces, básicamente estas son las resoluciones de por qué existe la devolución del Seguro Social. Va que va, continuamos con el siguiente punto. Voy a mencionar muy rápidamente cuáles son los artículos y sobre todo en la parte en negritas, que es lo que viene del artículo, que son los puntos esenciales que voy a ir mencionando y cómo se van adaptando tanto a lo que vamos a ir viendo posteriormente como también para los ejemplos que vamos a ir viendo. Artículo 299. Los patrones sujetos, obligados o asegurados podrán solicitar al instituto la devolución de cantidades pagadas indebidamente o en exceso, siempre que no haya transcurrido el plazo de 5 años, básicamente, ¿no? Si posteriormente al quinto año ya no puedes solicitarlo, ¿no? Entonces, te da un plazo muy interesante de hasta 5 años de solicitud de devolución, ¿no? Siempre y cuando tengas todo el expediente, la carpeta y las evidencias suficientes para que te lo devuelvan. El segundo párrafo te dice la solicitud deberá acompañarse de la documentación comprobatoria que permita acreditar el pago indebido y el instituto podrá compensar de oficio las cantidades a favor o en contra deudos pendientes del solicitante. Entonces, desde aquí, desde el mismo artículo 299 de la Ley de Seguro Social, ya me está diciendo que yo como patrón tengo el derecho de poder solicitar devoluciones en el caso de errores por los pagos. ¿Va? Vamos al artículo 300. El instituto efectuará la devolución de las cantidades que procedan dentro de los 45 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud evidentemente integrada. Aquí básicamente te dice, ok, yo Seguro Social, acepto que sí, te estás pagando en demasía, estás pagando, sí, te cobré indebidamente algo adicional, que aquí hay un punto importante. Independientemente si ya me enteré desde antes que yo estoy pagando de más,
El Seguro Social te dice, ¿sabes qué? Primero me tienes que pagar y ya luego me mandas la aclaración para yo devolvértelo. Y ellos tienen, una vez que me lo admiten, tienen hasta 45 días hábiles de devolvérmelo, ya sea a través de transferencia o a través de nota de crédito. ¿Va? Considerar negada la devolución e interponer los medios de defensa que procedan. Aquí esa es una parte importante. Los medios de defensa que procedan para la devolución o esperar la resolución definitiva del instituto. Aquí te da dos opciones. O a través de una defensa legal o interponer una defensa que para solicitarle la devolución o simplemente mandas la aclaración y esperas a lo que diga el Seguro Social en estos casos. ¿Va? Artículo 301. Cuando el pago indebido se haya originado por error del instituto, éste deberá volver las cantidades correspondientes de oficio sin necesidad de solicitud del interesado. Estos son los casos que les digo muy raros, que el Seguro Social, sí, me di cuenta que hay una diferencia, pues te las devuelvo, ¿no? Y te manda el oficio y te manda obviamente la transferencia adecuada. ¿No? Dicha devolución deberá realizarse dentro del mismo plazo señalado del artículo 40 anterior, que son los 45 días hábiles. ¿Va? Entonces, este es un artículo donde aquí te dice el Seguro Social, si yo me doy cuenta, pues es probable que te lo devuelva, pero si no te lo devuelve y tú no te das cuenta, pues no hay una sanción básicamente en esta parte, ¿no? Por eso siempre contadores, noministas, los que están encargados de las altas bajas ante el SUA, tienen que estar dentro de los términos que maneja la ley para poder hacer los movimientos en tiempo y forma para que no existan estas diferencias. ¿Va? Vamos al artículo 302, ya es el último. La devolución o compensación de cantidades a favor no exime al patrón, sujeto obligado o asegurado, de cumplir con las obligaciones establecidas de la ley, ni constituye precedente para justificar incumplimientos futuros. Asimismo, los importes devueltos o compensados no generan intereses a favor del solicitante. Básicamente, este artículo te dice, ok, yo te devuelvo, sí, yo, el Seguro Social, me equivoqué, te devuelvo la cantidad, pero no porque tú te hayas equivocado te exime de seguir pagando las cuotas obrero-patronales. Tu patrón, tú te estás obligado a seguir pagando. Independientemente si yo Seguro Social la regué, y te devuelvo, tú estás obligado a seguir pagando las cantidades, ¿no? Entonces, aquí es la parte importante donde también de alguna forma se cubre el Seguro Social para que el patrón siga pagando las cuotas y que los trabajadores estén dados de alta en el Seguro Social para recibir la atención y tener los beneficios de los ahorros de la subcuenta de vivienda, de tanto de Infonavit como de la FORE. Y en los otros casos, la aportación a la cesantía y vejez de los trabajadores. Permítanme un segundo, voy a poner un poquito de agua. Vamos al siguiente. Causas comunes de pagos indebidos. Esta es la parte muy común. Hemos englobado cuáles son las causas comunes que hemos visto con clientes eh, cuando cometen los errores y empiezan a ver las diferencias ante el Seguro Social. En el primer punto son cálculos duplicados en el SUA. Hemos visto que de repente aparece dos veces el mismo trabajador con el mismo sueldo y los mismos días trabajados, ¿no? Entonces se están multiplicando, dieron de alta por error dos veces a un trabajador y por eso existen ese tipo de errores. Incapacidades no descontadas. A veces se incapacita un trabajador, no da de aviso a la empresa, él se va al Seguro Social para que le den su incapacidad, no avisa a la empresa otra vez. Entonces nos vamos enterando 5, 10, 15 días después. Entonces nosotros tenemos que, porque no llega el trabajador, el patrón tiene la obligación de notificar al trabajador si no está yendo a trabajar, es dónde estás, qué pasó, ¿no? Si tuvo un accidente, algo por el estilo. Pero es una relación que tienen que tener las áreas de recursos humanos con sus empleados. Es cuando tú te incapacites, tienes que avisarme inmediatamente para que yo, dentro del área de recursos humanos, contabilidad o nómina, o los que se encargan de los movimientos del Seguro Social, pues que tengan que hacer este tipo de registros de que ya me avisó que está incapacitado, aquí está la hoja de la incapacidad,
Entonces yo registrarla, ¿no? Y cuando no lo hace, pues aquí empiezan las diferencias de incapacidades porque no se registran. Tercero, reingresos o bajas fuera de tiempo. Este es muy común entre los trabajadores. Te digo, perdón, entre las empresas. Es súper común que de repente, pues se me pasó, no lo di de alta, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos a ver ese tipo de diferencias, porque no los di de baja, o porque de repente, ¿qué crees? Siempre sí regresó el trabajador que, pues, y lo necesito, ¿no? Entonces hago el reingreso, pero lo hago el reingreso a destiempo. Entonces empiezo a ver este tipo de diferencias que, que perjudica mucho, pues, sobre todo a la hora de emitir el pago del Seguro Social. Errores en la prima de riesgo, esa también es súper importante. Cuando no se calcula bien y el Seguro Social determina otro tipo de prima y no estamos en la misma línea, pues ahí es donde surge el error, ¿no? Entonces ahí es donde normalmente igual volvemos a tener errores en los pagos de las cuotas sobre patronales. Y las diferencias en salario base de cotización. Ahorita con los cambios que hubo en el que el tablero de vacaciones de 6 subió a 12, pues eso afectó el factor de integración, que muchas empresas no hicieron sus actualizaciones y ellos siguieron creando el factor de integración con el tablero de vacaciones de anteriores. Ahorita ya las vacaciones, pues, como ya tienes más días de vacaciones, pues eso te alteró el factor de integración. O también es muy común que por error humano, el nominista o el que está encargado de las actas del Seguro Social, por un error de dedo se equivocó en el salario base de cotización. Entonces, siempre es bien recomendable que antes de dar una alta, presionen el botón Enter, revisen constantemente este tipo de cuestiones. Entonces, esta es una base muy importante, que normalmente son los más comunes que hemos visto, ¿no? Hay otro también, es muy raro, pero sí llega a pasar. ¿Cómo das de alta al trabajador? ¿Con salario fijo o con salario mixto? El salario fijo, pues, su sueldo base y la empresa no da más allá. El salario mixto es cuando tú empiezas a dar otro tipo de prestaciones, como comisiones, bonos, destajos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí están bien determinadas qué es un salario fijo, qué es un salario mixto, pero llega a haber a veces complicaciones en algunas empresas cuando la empresa, el dueño, el director, de repente dice, ¿sabes qué? De salario fijo ya quiero empezar a dar beneficios, comisiones, etcétera, etcétera. El movimiento de cambiar de salario fijo a salario mixto llega a veces a ser un poquito tardado y extenuante. Entonces, siempre hay que saber programar en cuántos momentos, porque luego a veces que el director o el dueño dice, y empezamos en la siguiente semana. No, espérame, tengo que empezar a hacer los movimientos primero antes de que empecemos a querer dar los beneficios. Entonces, sí, ese es otro también muy importante. No es muy común, pero sí nos ha llegado a pasar en estos escenarios. Va que va. Entonces, vamos con el siguiente. Tipos de devoluciones que puedes solicitar ante el instituto. Pagos en exceso de cuotas sobre patronales, ese es el primer punto, porque ese es el más común que hemos visto. Devoluciones por incapacidades no aplicadas, ¿no? En algunos casos yo emito la incapacidad, pero el Seguro Social no la recibió, ¿no? Entonces aquí está mi acuse de que yo sí te la mandé, por favor aplícame el descuento. Diferencias en la prima de riesgo. Hay veces que el Seguro Social también por error humano o por algún movimiento que ellos determinaron cierta prima de riesgo. Pues yo aquí le demuestro, mira, estas son las incapacidades que tuvimos un riesgo de trabajo y de ahí yo ya determiné mi prima de riesgo y que curiosamente es un poquito menor a la que tú me estás dando. Entonces le mando todas mis evidencias, le mando todas las incapacidades que están registradas también, eso es importante, que están registradas y que ya las reconoció el Seguro Social. Entonces, en base a mi cálculo de prima de riesgo, aquí está toda mi evidencia y obviamente encontramos diferencias. Y si resultas a favor de la empresa, pueden solicitar la devolución y el ajuste de la prima de riesgo. ¿Va? Y compensaciones automáticas, lo que les había comentado, también es poco común, pero sí aparece que de repente, me di cuenta que duplicaste a un empleado y pues nada más te hago el ajuste, ¿no? O
o no lo consideré, ¿no? Entonces, va, te lo puedo manejar. Son muy raras, pero hay veces que sí la empresa tiene que estar al 100% de cómo está llevando el control en todos ese tipo de movimientos para no tener diferencias. Eso es lo ideal. Antes de solicitar una devolución, primero tenemos que tener un control exacto de todos los movimientos que se hacen dentro de la empresa, en tiempo y forma. Ah, proceso, paso a paso. Identificación del pago indebido. Ese es el primero antes que nada, ¿no? Esto es lo que normalmente recomendamos. Primero, identifica dónde está el error. Segundo, vamos a empezar a integrar el expediente técnico. Una vez que lo hacemos, presentamos ante el IMSS Digital o lo podemos hacer en ventanilla. Normalmente, dependiendo de la zona de donde se encuentran, yo recomiendo o el IMSS Digital o hacerlo en ventanilla. ¿Por qué? Porque si ya conoces cuál es el proceso en ventanilla, digo, esto es una anécdota que a mí me ha pasado, pues ya hasta la gente del Seguro Social te conoce, ¿no? Y ya te dicen, ¿a qué? Ay, Juan Carlos, hola, ¿qué veniste? Pues, ¿qué crees? Pues otra vez a lo mismo, ¿no? Faltas que no me estás considerando, ¿no? Entonces, pues la primera pues, es tratar de llevar una buena, pues no tanto una amistad, pero sí saber, oye, pues aquí está, pues ya sabemos, ¿no? Ya saben cuál es el proceso. Puede ser mucho más efectivo que hacerlo a través de DIMS Digital. Pero si estás en una zona donde realmente, pues no, la subdelegación está muy lejos o algo, pues yo recomiendo el IMSS, hacerlo a través de IMSS Digital. ¿No? Pero es que sí depende mucho de los escenarios, mucho, mucho. Cuatro, seguimiento y resolución. Normalmente hemos visto que algunas empresas dicen, ya me mandé toda mi expediente, mis evidencias, y pues ya lo dejo, ¿no? Normalmente siempre recomiendo que sí se esperen los 45 días hábiles, que ya vimos en el reglamento. Este, una vez que lo vemos, pues no, pues si no hemos recibido respuesta, normalmente lo que se recomienda es pues, otra vez visitarlo, ¿no? Dice, oye, ya mandé esto y ¿qué onda? ¿Qué ha pasado? ¿No? Entonces sí es importante darle el seguimiento a esa parte. Y si llega la resolución, pues esperar que sea positiva, ¿no? Si no llega a ser positiva, pues siempre implementar algún recurso de inconformidad para ver qué está pasando, ¿no? Eso es lo que se recomienda. Entonces, el tiempo promedio que nosotros hemos visto a nivel nacional es de 30 y 60 días hábiles. Entonces, estos son los procedimientos que normalmente recomendamos aquí. No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna preguntilla, si no, para seguir continuando No, con la presentación. adelante, todo, Per- todo muy claro. perfecto, eso es lo importante. Entonces, continuamos. Beneficios de solicitar la devolución ante el Seguro Social. Pues la primera, pues es la más lógica, ¿no? Pues recuperación directa del efectivo, ¿no? Que, que al pagar en exceso o pagar de más, pues sí te afecta en el flujo de efectivo de la empresa. Entonces, si lo puedes recuperar, pues qué mejor, ¿no? Reduces cargas fiscales también, porque sí es importante esa parte. Y lo que se recomienda es hacer una auditoría preventiva gratuita, bueno, por parte de nosotros. En este caso, un poquito el comercial, pero si no lo quieren hacer con nosotros, normalmente se recomienda, oye, ¿cómo nos ha estado yendo durante este año con todas estas devoluciones del Seguro Social? ¿No? O empresas que te digo que tienen más de 30 años, que les recomendó algún despacho, pues ay, tú págales el mes y ya olvídate, o sea, no te metas en problemas, ¿no? Pues lo que normalmente se le recomienda, a ver, ¿cuántas faltas, cuántas incapacidades, cuántos errores tuviste? Oye, pues, ¿qué crees? Eran como 180,000 pesos. No sé si a ti te parezcan pocos, pero pues para mí pues, son 180,000, yo los recibiría en cualquier momento, ¿no? Entonces, sí es importante analizar cuánto estás dejando o cuánto estás pagando en exceso que podrías recuperarlo, ¿no? Tienes que hacer ese análisis, no nada más recibir la recomendación de, pues tú págalo y ya no pasa nada, ¿no? Tienes que hacer ese análisis exhaustivo para ver si realmente sí estás en una balanza, porque si realmente estamos hablando de una empresa, una empresa que está teniendo, no sé, vamos a decir,
pues fueron 15,000 pesos de diferencia y que gana 4 o 5 millones de pesos, pues realmente pues no le importa pagar esos 15,000 extras adicionales. Pero bueno, ese es el análisis que se tiene que hacer empresa por empresa para saber si realmente se recomienda solicitar las devoluciones o no en este escenario. Entonces, bienvenida, Lisette. Buenas tardes. Si continuamos con Hola, la buenas siguiente tardes. parte. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a compartir la presentación para que también tengas estas ayudas que nosotros damos a través de estos webinars, los errores de los beneficios de solicitar devoluciones. Entonces, bueno, vamos a compartir la presentación en este escenario. Vamos con el siguiente punto. ¿Cuáles son los errores frecuentes que provocan los rechazos de las solicitudes de las devoluciones? Primero, pues es la documentación incompleta o inconsistente. Si no tiene un proceso claro de que, solicité esta devolución porque ciertas faltas, pero no estás demostrando qué faltas ni qué fechas, pues normalmente te lo van a rechazar. Ujú. Diferencias en el registro patronal o clave, por ejemplo, ¿no? Que mandas la evidencia completa, mandas los empleados, pero resulta que no son los empleados correctos, también te pueden rechazar ahí los rechazos de devoluciones. Falta de opinión de cumplimiento, eso es importante. Si la empresa está atrasada en pagos de seguro social y quiere solicitar la devolución, te lo va a rechazar automáticamente. ¿Va? Entonces tienes que estar al corriente de tus pagos de cuotas de seguro social. Y es lo que les decía en el escenario, lo que te dice el seguro social. Sí, estás pagando, sí, te salió el resultado con exceso. Págame primero y ya después lo resolvemos y ya te lo devuelvo. Esa es la justificación que da el seguro social. ¿No? O sea, tú no puedes ajusticiar y decir, no, yo te voy a pagar lo que es. No, tienes que pagar lo que dice la hoja, básicamente. Entonces, volvemos a insistir, hay que tener cuidado con los movimientos que se hacen ante el SUA, ante los movimientos de beneficios, de altas, de cuánto es el salario, cuál es el factor de integración, cuánto es la prima de riesgos, para no tener este tipo de problemas. Y finalmente, como ya lo habíamos mencionado en de las primeras hojas, los solicitudes fuera del tiempo. O sea, si encontraste diferencias en el año 6, esa ya no se puede solicitar. Y si aunque haya sido una cantidad exorbitante, no te la van a devolver. O sea, tienes un plazo de 5 años y lo vimos en el artículo 299. Es lo máximo que te puede dar, ¿no? Entonces, siempre hay que tener cuidado con esta parte. Ahora sí, vámonos a ejemplos y casos reales. Ojalá les gusten muchísimo porque son casos reales que nos han pasado, que nos han visualizado, y aquí es donde yo siempre les hago ver a las empresas, ¿valió la pena o no valió la pena solicitar la devolución? ¿Vale? Vámonos con el primer escenario, un escenario positivo de devolución. Devolución por pago en exceso en cuotas de obreros patronales. Situación, una empresa del sector alimenticio detectó que durante 3 meses consecutivos en el SUA duplicó las cuotas del seguro de retiro, cesantía y edad avanzada y vejez, generando un pago mayor al que correspondía. Acción. Se realizó una conciliación entre las líneas de captura, los recibos bancarios y los reportes del Seguro Social. Se identificó un monto pagado en exceso de 72,500 pesos de 3 meses. Esto es importante. Y obviamente se presentó la solicitud de devolución conforme al artículo 299, que es el que vimos previamente. Resultado, en 45 días hábiles, exactamente el Seguro Social autorizó la devolución y depositó el monto en la cuenta registrada del patrón. Este monto fue posteriormente utilizado como crédito fiscal para compensar cuotas de meses siguientes, ¿no? Entonces, eh, de esta cantidad, pues pagará y la empresa tiene un pequeño ahorro que está generando ahí. Beneficio, recuperación directa de capital. Y esto se hizo a través de IMSS Digital. Entonces me gustó mucho porque sí, en este caso, pues sí, IMSS Digital a veces sí funciona bastante bien. Mejor de control de cargas sociales, porque ahora ya la empresa ya está al tanto de estos para no tener este tipo de detalles. Y si se encuentran, pues solicitarlas, ¿no? Cero riesgos ante auditorías, ya que se corrigió el error oficialmente. O sea, el mismo Seguro Social le estaba avalando de que sí, la diferencia estaba errónea y se le solicita la devolución. Y eso siempre se recomienda que se tenga como evidencia en el caso de que llegue a haber una auditoría por parte del Seguro Social, que
te puede servir, ¿no? Es básicamente. Segundo ejemplo, otra devolución positiva. Devolución por incapacidades no descontadas. Una empresa de servicios detectó que varios empleados tuvieron incapacidades médicas por enfermedad general y maternidad, pero el IMSS no aplicó los descuentos correspondientes, ¿no? ¿Cuál fue la acción? El área de nómina integró un expediente con los certificados de incapacidad y los comprobantes de pago. O sea, sí se pagó, pero aquí tengo los certificados de incapacidad que le entregó el trabajador al área de nóminas. Se solicitó la devolución mediante el formato oficial SATIC 07, adjuntando a la comisión de documentación validada. El IMSS reconoció los días de incapacidad y autorizó la devolución de 38,200 pesos. El proceso se resolvió en 30 días hábiles. Beneficio, igual, flujo de efectivo, prevención de pagos indebidos a futuro y demostración de cumplimiento y control ante la autoridad. Otro de los beneficios que también se le ha demostrado a las empresas de poder llevar este control completo es de que puedes detectar que el seguro social no te esté queriendo ver chueco, ¿no? Porque hay muchas empresas que pues pagan el seguro y normalmente se olvidan, ¿no? O un beneficio extraño, si lo queremos ver de esta forma, es que si la empresa se dio cuenta que se está pagando en excesivos, pero la política de la empresa es, sí, tú págalos, no importa. Cuando le llegó una auditoría por parte del Seguro Social, pues le quiso fincar de mil cosas, ¿no? Pero pues el argumento, oye, ¿pero qué crees? Durante 2 años te estoy pagando de más. Y ahí terminó la auditoría, básicamente, ¿no? Porque se dio cuenta que sí, efectivamente, están pagando de más y pues ya no le quisieron fijar absolutamente nada. Es un beneficio extraño, pero ¿para qué te metes en ese tipo de cuestiones, no? Pero digo, lo dejo ahí como una anécdota en ese caso. Nos vamos a un ejemplo 3 que esta sí fue una devolución rechazada y fue un caso real y es un caso que se tuvo que haber visto internamente. Ejemplo 3 devolución rechazada por error en salario declarado del contador general. Situación. Durante 2 años, el contador general de una empresa se registró ante el IMSS con un salario 2 veces mayor al salario real que estaba percibiendo inicialmente. Obviamente, como había un escenario de confianza con el contador general y los dueños de la empresa, pues nunca revisaron. Y el contador general durante 2 años estuvo registrado ante el Seguro Social con 2 veces más del salario base. Prácticamente estaba llegando al tope máximo del Seguro Social. ¿No? Entonces, pues el contador pensó que no lo iban a cachar, hasta que un día un cliente de esta empresa, lo obligó a hacerle una mini auditoría para saber que estuviera cumpliendo en tiempo y forma. Y ahí es donde se descubrió prácticamente este movimiento del trabajador. La empresa detectó el error tras de una auditoría interna y el contador, pues obviamente fue despedido sin responsabilidad para la empresa porque estuvo defraudando a la empresa. Están de acuerdo conmigo, ¿no? Que en este caso, pues sí es defraudación. Y en este caso, la empresa, pues no tiene responsabilidad más que entregarle un finiquito y que le vaya bien. A pesar de que amenazó, de que iba a demandar, etcétera, etcétera, pues tú demanda y vemos pues con quién tiene más la razón, ¿no? Obviamente en este escenario, pues nunca demandó el contador, ¿no? Entonces, al momento de ver el pago excedente, se genera una diferencia acumulada superior a 180,000 pesos de cuotas de seguro social, sobre todo nada más de este trabajador. Acción, la dirección solicitó a través de nosotros la devolución del excedente del IMSS, argumentando que el error fue humano y aportando recibos de nómina y estados bancarios. En este escenario, estarán de acuerdo conmigo que, que cuando nos lo presentaron, pues es que no hay forma de decir que es un error humano, ¿no? Que fue una defraudación, sí, fue una defraudación, pero para el Seguro Social no hay una forma de demostrarle que pues, hubo una defraudación, porque para el Seguro Social su argumento es, pues tú lo diste de alta, le incrementaste el salario base, ¿no? Entonces, ahí pues, no hay forma. No, pero mira, sí, pero mira cómo estaba ganando de salario base. Pues sí, pero aquí no hubo forma, ¿no? Entonces presentamos un recurso de inconformidad, pero al final del día el Seguro Social rechazó la devolución.
por falta de evidencia documental, porque su argumento siempre fue este, pues que para él lo considera como un aumento de sueldo. Entonces, pues no se hizo absolutamente nada en este escenario. Y pues sí, en estos casos por eso se recomiendan mucho las auditorías internas, ¿no? Para poder detectar este tipo de detallitos, ¿no? Que se pueden considerar pues un fraude para la empresa. La empresa pues también dijo, oye, pues lo quiero demandar por defraudación, sí, pero pues al final del día lo puedes hacer, pero pues, igual, volvemos al mismo escenario, cuánto te puede tardar y cuánto te puede pagar, ¿no? Y obviamente él se puede declarar incompetente para poder pagar esas cantidades, se puede declarar en bancarrota, se puede declarar que no está obligado a lo imposible. Entonces, pues lo vas a meter a la cárcel, pues sí, pero pues ¿qué beneficio te da a ti como empresa? Ninguno. Entonces realmente, pues sí, es aprender la lección, es lección aprendida y no volver a cometer este tipo de errores, ¿no? Hacer contratos de confidencialidad y contratos de responsabilidad a la gente que está dando los movimientos y que de vez en cuando se hagan las auditorías para poder evitar este tipo de escenarios. Mm, Bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿No? No, ninguna. Ah, perfecto. Y nos vamos al último escenario, que también fue un caso real, un caso totalmente real. Dos trabajadores de Revolución rechazada por comisiones mal integradas. Aquí también fue algo interesante. Dos trabajadores recibieron por única vez una comisión extraordinaria de 15,000 pesos cada uno. El área contable los tenía registrados ante el IMSS con salario fijo, no mixto, pero el SUA los integró con esas comisiones como si fueran ingresos recurrentes. Durante 3 años nadie se había dado cuenta del detalle. No entiendo cómo es que no se dieron cuenta, porque pues no o sea, sí, el primer bimestre donde hiciste el movimiento, pues sí te incrementa la base, pero el segundo bimestre, pues teóricamente tuvo que haber bajado, ¿no? Entonces, pues nadie se dio cuenta, ¿no? Ese es el argumento que están dando, básicamente, ¿no? Y las cuotas se calcularon erróneamente con el salario mayor real, porque estaba incluyendo los 15,000 pesos más el salario de cada uno de estos dos trabajadores. Obviamente aquí los trabajadores, pues sin deberla ni temerla, porque pues eso no es error de ellos, es error de la persona que lo hizo. Por eso les digo que sí es importante mucho el reconocer el salario fijo mixto. Acción, al detectar el error, la empresa solicitó devolución de pagos en exceso, argumentando que la comisión fue única y no formaba parte del salario integrado. ¿Cuál fue el resultado? Que el IMSS negó la solicitud, ya que la empresa no presentó evidencia sustentable que demostrara la naturaleza única de esa comisión. ¿Va? Igual, se presentaron los recibos, pero mira, nada más fue una vez y nunca se pasó en 3 años. Pues sí, pero para mí, pues, tú no hiciste el movimiento, básicamente, ¿no? Entonces no existían políticas registradas, ni minutas, ni documentos timbrados que acreditan el carácter de no recurrente del pago. O sea, no tenían nada, porque fue algo que se dio, ¿no? Incluso yo lo que se hubiera recomendado pues, era haberlos dado, no sé, a través de avales de despensa o algo por el estilo, ¿no? Que no modificara el salario del trabajador. Entonces, la lección aprendida aquí fue las comisiones, bonos e incentivos deben estar claramente documentados en contratos o políticas internas, ¿no? O sea, antes de hacer un movimiento salarial de bonos, comisiones, destajos, a ver, ¿cómo estamos ahorita y cómo se lo podemos hacer llegar al trabajador sin que nos perjudique en este caso? ¿No? Aquí la cantidad, no recuerdo cuánto fue, pero sí estábamos hablando de al menos unos 300,000 pesos como mínimo por estos dos empleados. Entonces, como mínimo, pero no, yo creo que pudo haber sido más. Pero bueno, esa era la cantidad. Al final del día era una cantidad importante, ¿no? Si no se demuestra que un pago extraordinario fue extraordinario, no habitual, el IMSS lo considera como parte del salario base. Eso es lo que también nosotros aprendimos, que no, si no hay evidencias suficientes para solicitar una devolución por un error humano o porque no lo consideramos como fijo o no mixto, ahí es donde nos podemos meter en problemas. Perfecto. ¿Alguna duda con estos ejemplos, que son los más comunes que hemos visto a nivel nacional? Por el momento no. Gracias. Perfecto. Bueno.
Entonces, las conclusiones, si es importante las devoluciones, depende de los montos y depende de cómo estás en una auditoría general, ¿no? Que siempre es importante analizar que no, y que puedes, lo que se recomienda es que al momento de hacer una mini auditoría, considere los 5 años y cuánto pagaste en exceso para poder solicitar la devolución o no, si realmente vale la pena o no, y si hay evidencia sustentable, ¿no? La otra parte, el IMSS tiene 45 días hábiles para darte una resolución de la carpeta que tú le vas a entregar. Entonces también es importante también analizar esos tiempos y obviamente darle el seguimiento adecuado. Si el error, si el error fue del propio instituto, la devolución debe hacerse de oficio. Eso es lo que me marca la ley. Pero sí hemos visto escenarios que el Seguro Social pues, prácticamente se hace de la vista gorda, ¿no? Y si más si son cantidades importantes. Porque eso es importante. Hemos visto que sí, te hace devoluciones automáticas, pero por montos pequeños, 2,000 pesos, 3,000 pesos, cantidades muy, muy, muy pequeñas. Porque ellos también, dentro de sus bitácoras, mira, estas son las resoluciones que hemos rechazado, aceptado y automáticamente. Ellos tienen que tener una bitácora y ciertos cumplimientos como normatividad. Pero obviamente si ven una cantidad de 100,000, 200,000 pesos, pues ellos no la van a devolver. Ahí la van a dejar hasta que alguien la solicite y si es aceptada, la tienen que devolver. Pero normalmente se hacen de la vista gorda en estos casos. Pero teóricamente debería hacerse de oficio. O sea, ni siquiera yo necesitaría darle la devolución. Ellos mismos deberían detectarle y decir, ¿qué crees? Pagaste de más, te lo devuelvo. Pero es muy raro que suceda con cantidades exorbitantes. Y finalmente, pues no se generan intereses ni exime el patrón de sus obligaciones, como lo habíamos comentado. El que te devuelvan las cantidades no te exime de que tú sigas pagando. Tú estás obligado a seguir pagando cuotas de seguridad social mientras tú estés dado de alta con un registro patronal. Y obviamente el número de trabajadores que tienes. Entonces tú estás obligado a hacer ese tipo a seguir. No te exime de por solicitar una devolución que hayan cometido, ya sea que sea erróneo por parte de su social, pues no te puedes deslindar. Pues como no me paguen, como tú me cobraste de más, yo ya no puedo seguir pagando. No, tú tienes que seguir pagando. Entonces, incluso cuando les digo que cuando ya detectas las diferencias, aun cuando ya la hoja de pago te sale más excesiva, el Seguro Social dice, tú págame primero y resolvemos después. Y si hay una resolución a favor, te lo tengo que regresar. Te lo tengo que regresar. Y dato curioso, últimamente ya no están dando tanto el efectivo, o sea, no hacen la transferencia, ya te están dando notas de crédito. Es que al final del día, pues también es un beneficio porque también lo aplicas en los pagos siguientes, subsecuentes, ¿no? Entonces, al final del día siempre tienes que analizar qué es lo que te conviene más, qué es lo que te conviene más. Si es una cantidad importante, pues sí solicitarla. Si estamos hablando de cantidades muy pequeñitas, pues realmente pues, tú lo tienes que sobrepasar. Vale la pena estar yendo constantemente al Seguro Social, o mejor hacer un sistema de auditoría interna donde tienes que hacer un plan de trabajo donde la gente evite el error humano, ¿no? Y pagar en tiempo y forma y que las altas y los movimientos se hagan también en tiempo y forma. Para evitar este tipo de cuestiones, ¿vale? Que tienes derecho, pero a veces llega a ser molesto, ¿no? Tenemos un caso de un cliente que nosotros decimos que ya es un pleito con la subdelegación aquí en el sur de la ciudad, donde cada vez que le mandamos movimientos, el Seguro Social los rechaza y los tenemos que volver a mandar y los tenemos que volver a mandar hasta que los acepta. Incluso ya tuvimos que ir a Contraloría Interna de la subdelegación, porque sí, sí, ya se ha demostrado que sí, oye, me lo rechaza, se lo envío, me lo rechaza, se lo envío otra vez y me lo acepta. ¿A qué estamos jugando, no? Estamos jugando a que tenga que exigirle o tener que darle un tipo de soborno para que me lo haga. Entonces, curiosamente, cuando hicimos la queja ante Contraloría Interna, los movimientos se empezaron a hacer. Pero realmente ha sido desgastante en ese tipo de escenarios que ya el escenario que le recomendamos al cliente es, ¿sabes qué? Cámbiate del domicilio fiscal y nos vamos a otra subdelegación, porque ya sentíamos que era pleito casado ahí con esa subdelegación.
¿no? Y sí lo hizo, y cuando cambiamos a su delegación, empezamos a hacer los pagos en tiempo y forma. Si había diferencias, las presentaban y ellos los pagaban, y pues sí, bastante bien en ese escenario. Pero bueno, ¿qué hora son? Son las 7:49. Nos quedan 10 minutitos más. Pues ahora sí que a los invitados, muchísimas gracias por haber estado aquí. Les vamos a ofrecer un pequeño regalo especial, algo que creo que les va a interesar, porque estuvimos hablando mucho de las devoluciones tradicionales que se manejan en el Seguro Social. Este regalo especial, créanme que es algo que hemos encontrado en la ley, y es algo que ya lo aplicamos con varios clientes y ya tenemos resoluciones a favor de la empresa. Entonces, ¿están listas para escuchar cuál es el regalo especial? Sí, Cuéntenme. Listo. Perfecto. sí, sí, Bien, sí. aquí va el regalo especial. No les puedo dar los tecnicismos exactos. Les di algunos artículos que se usan, que son los básicos para solicitar devoluciones, pero encontramos a través de nuestra área jurídica, con estos años que empezamos a apoyar a las empresas con las devoluciones del Seguro Social, nuestra área jurídica detectó algunos ciertos tecnicismos, tanto en la ley, la ley del Seguro Social y el reglamento del Seguro Social, donde en términos llanos y simples, se los voy a decir tal cual, la forma en cómo nos cobra el Seguro Social las cuotas obrero-patronales son de manera ilegal. Así es como nos lo dice el área jurídica. Es completamente ilegal en base a los artículos y los tecnicismos que hemos encontrado, en base a toda esta experiencia de más de 10 años apoyando empresas con soluciones. Entonces, lo que hicimos es a través de uno de los clientes, le comentamos este escenario donde podemos solicitar a través de esta ilegalidad del Seguro Social, poder solicitar las cuotas obrero patronales de los últimos 5 años. El cliente aceptó a que hagamos el procedimiento, no un procedimiento administrativo, sino un procedimiento legal a través de un juicio de nulidad, donde el proceso puede tardar entre 6 y 14 meses. Ese es el promedio que estamos manejando. A veces sí ha habido clientes de 6 y ha habido clientes de hasta 14 meses. Hemos tenido que estar así el procedimiento a través de un juicio de nulidad, donde el juez, en base a las evidencias y los datos que hemos presentado y estos artículos que les presenté, que es la punta del iceberg, el juez tuvo el efecto de que el juicio que nosotros hicimos resultara a favor del cliente. Ujú. Y el Seguro Social estuvo obligado a entregarle en un promedio de 45 días hábiles la devolución de 5 años de cuotas over patronales. Y eso fue algo que nos dijimos, bueno, pues ¿qué puede pasar? Que no funcione, pues si no funciona, no funciona. Y vimos que está sucediendo. Y es algo muy interesante. Obviamente no les puedo presentar las evidencias en este webinar, pero sí podemos presentarles algo, un procedimiento que podemos hacerlo un poquito más extensivo para que ustedes conozcan cómo funciona, cómo es, y presentarles una de las evidencias de los clientes que ya han tenido su resolución a favor, y la evidencia y en otra reunión de trabajo privado, presentarles las evidencias de que el Seguro Social hizo el movimiento de transferencia o notas de crédito, básicamente. Otro punto importante que mencionamos aquí es no solicitamos toda la cuota obrero patronal del Seguro Social de los 5 años. Solamente solicitamos la pura parte patronal, que no afecte al trabajador en ninguna de sus beneficios y prestaciones, ni en su cuenta de vivienda de Infonavit, ni en su cuenta de Afore, ni la de cesantía. Solamente la pura parte obrero patronal, que simplemente la pura parte patronal de la empresa es una cantidad bastante interesante y atractiva.
Obviamente depende de cada empresa, ¿vale? Ese es el beneficio que ahorita por agradecimiento de haber quedado en el webinar, de que hayan llevado un conocimiento adicional de qué tan importante es solicitar la devolución o no, pues encontramos este beneficio que creo que puede ser muy atractivo para las empresas, ¿no? De que se les pueda devolver esa cantidad por un tecnicismo que lleva más de 40 años en los reglamentos la ley del Seguro Social, que no sabemos por qué, pero no lo han modificado y que ya jueces hayan dictaminado a favor del juicio de nulidad, lo hace más interesante. Y si el Seguro Social ya lo vio, ya lo ha resuelto y ya ha visto estos escenarios que tienen que devolver la cantidad, no sé por qué no se ha emitido esto a los legisladores para que lo cambien. Digo, por nosotros, pues que no lo cambien, porque es un beneficio que se les puede dar a las empresas. ¿Cómo lo ven? ¿Qué les suena? ¿Les sonó atractivo este último beneficio? Sí, la verdad que está muy interesante. Muy, muy, Mm. muy bueno. Fue un muy buen regalo. Es un buen regalo, ¿no? Entonces, lo que estamos ofreciendo y vamos a seguir ofreciéndolo este webinar, creo que si el webinar es muy general, muy genérico, pero creo que sí tiene puntos muy importantes que se tienen que analizar antes de meterte a los números, antes de meterte a analizar, a hacer auditorías. Pues primero conozcamos las bases, cuáles son las devoluciones, y ahí es donde ya pueden empezar a ver si se recomienda devolver estas partes, ¿no? Obviamente, también a través de un filtro de una reunión de 10 minutos, podemos analizar si es candidato o no para esta parte. ¿Por qué? Porque hay algunos ciertos bemoles que pueden ser. Por ejemplo, y lo vimos en este webinar, si es una empresa que se tarda en pagar cuotas de seguro social, es probable que no sea candidato por esa parte. Si es una empresa que paga tiempo y forma, es probable que sí sea candidato para esta devolución de 5 años, ¿sí? Porque la misma ley me lo está diciendo, son hasta 5 años puedes solicitar las devoluciones. Entonces, eso es una parte importante. Y la otra parte importante es, si no está usando esquemas de pagadoras o de compra de facturas, normalmente pues, no se lo recomendamos. Porque si ya está en un esquema riesgoso y hacerle llamar la atención, pues la verdad no le recomendaríamos en este. Esto es lo que normalmente el área jurídica dice. Esto es para empresas pagadoras, para empresas ganadoras y empresas que quieran aprovechar los beneficios fiscales que la ley en la mano les puedan beneficiar en el mediano plazo, porque sí, realmente me encantaría que dijera, ay, 30 días ganamos el juicio. No, es un procedimiento que se lleva de 6 a 14 meses. Y la cobranza que nosotros cobramos sobre la ganancia, un porcentaje de la ganancia. O sea, ni siquiera eso le va a costar a la empresa, básicamente. Entonces, creemos que es un beneficio ganar-ganar. O sea, el conocimiento que nosotros hacemos contra la base. Y para finalmente, porque luego nos han dicho clientes, oye, pero si me llega una auditoría del Seguro Social, la auditoría del Seguro Social te puede llegar cuando sea. Te pueden auditar las veces que ellos quieran. O sea, ese es su derecho de ellos. Pero si tú eres una empresa que pagas tiempo y forma, ¿qué te pueden pelear? Nada. Te podrían amedrentar, te podrían, lo que nosotros probablemente te podrían espantar fiscalmente, pero si tú estás en tiempo y forma, y obviamente nosotros podríamos apoyar en esa parte. Qué dato curioso. Ese es el peor escenario que hemos visto, pero nunca nos ha pasado. O sea, la devolución se les da en tiempo y forma y hasta el momento el cliente que tuvimos hace 4 años, que fue el primer cliente que le ganamos este juicio de nulidad, no ha tenido revisión por parte de la autoridad, ¿no? Entonces, eso lo hace importante y lo hace como un beneficio real para las empresas, ¿no? Para que puedan reutilizar ese capital para hacer crecer la empresa o pues para seguir pagando las cuotas futuras, que eso es lo que nos dice el mismo artículo, ¿no? No te exime, pero pues puedes usar esta cantidad para pagar las cuotas futuras. Pues lo sigo pagando, ¿no? Pero al final de cuentas es un beneficio que encontramos en la ley. ¿Qué les pareció? ¿Qué les parece? ¿Suena Está interesante? excelente. La verdad, muy, muy interesante. Y pues creo que sí, es algo que se debe de aprovechar. Como dices, siempre y cuando pues cumplan con los requisitos y todo, ¿no? Pero sí está muy, muy bien. Perfecto.
Entonces, vamos a seguir promocionando este webinar, porque les digo, me gusta mucho la parte de los tecnicismos generales, lo que se puede hacer del día a día, y al final ofrecer esta parte, ¿no? De tener una reunión privada de 10 minutos. Si quieren un convenio de confidencialidad, con mucho gusto, nada más hago las preguntas básicas. Este, si pasamos ese filtro, podemos hacer ya el siguiente proceso, que es ahora sí, vamos a ver de cuánto estamos hablando. Omitimos las cuotas de los trabajadores, las de cuentas de vivienda, para no afectarlos a ellos, y nada más la pura cuota patronal, ¿no? El mejor escenario, el escenario más chiquito que hemos visto es de 1 millón de pesos. Bueno, una empresa muy chiquita. Y el escenario más grande que nos ha tocado ha sido de 26 millones de pesos. No sé si hay algún empresario que no quiera aceptar 26 millones de pesos de regreso. Hasta el momento no lo he conocido, ¿no? O de 5 millones, que oye, que te devuelvan 5 millones, ¿te gustaría? Yo creo que no ha habido ningún empresario que diga, no, 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 yo no lo quiero. La verdad, pues todo lo queremos, ¿no? Más con la economía como está ahorita, pues esto puede ser una bocanada de aire fresco. ¿Qué les pareció? No, sí está muy, muy, muy bien, la verdad. Como dices, no, no creo que alguien vaya a rechazar el dinero. Ujú. ¿No? Y obviamente es a través de un proceso legal. No estamos sobornando a nadie ni nada por el estilo. Inclusive también nos han dicho, oye, pero pues con estos nuevos jueces que están ligados al gobierno. Mira, lo que está pasando es que los jueces que entraron ahorita, hay muchos que ya están renunciando, porque ya se dieron cuenta que no tienen las capacidades, ni las habilidades, ni la experiencia, ¿no? Entonces, con más razón, ahorita lo estaría jurídica diciendo, no, si antes lo vimos que era, porque el trámite que se hace es muy exhaustivo, ellos creen que hoy con estos nuevos jueces va a ser mucho más sencillo. Pero aún así, ellos tienen toda la evidencia, todos los elementos, y es muy difícil que un juez refute el, el decir a fallar a favor de la empresa. Lo que sí puede hacer la autoridad, eso sí es importante, lo que sí puede hacer un juez, porque ya nos pasó, es que del 100% de lo que estamos solicitando, a veces nos dicen, no, no, nada más, ok, sí acepto, pero que nada más te regrese el 90%. Es un escenario que nos pasó. Pero pues aún así, 90% es bastante importante, ¿no? De lo perdido o lo recuperado, es lo que normalmente le decimos al cliente, ¿no? Entonces, ¿qué les pareció? ¿Cómo lo vieron? A mí Mm, la verdad me encantó, me encantó, me perfecto. encantó. Mm, Se me hizo muy, o sea, en general, ¿no? De toda la presentación, se me hizo muy concreta, muy fácil de entender, con muy buena información y pues sobre todo el regalo que sí, sí es algo muy interesante para ofrecerle a los clientes. perfecto. Entonces, si te interesa, yo con mucho gusto te hago llegar la presentación, que es la Claro que sí, presentación general. sí, sí, sí. Si ves que hay alguna oportunidad que podamos hacerlo de negocio,